Muy buen día tengan todas y todos. Agradecer a nuestros amigos de los medios de comunicación, al canal Parlamento por esta transmisión en vivo, personas que nos acompañan, diputadas y diputados. Es así como atendiendo al punto resolutivo primero del acuerdo interno de la Junta de Coordinación Política, que a la letra dice: se invita al licenciado Héctor Pizano Ramos, director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para que asista a esta Junta de Coordinación Política, para que nos exponga la situación actual del Instituto de Pensiones e instalar juntos una mesa de trabajo donde se puedan incluir a los propios trabajadores, a especialistas, a diputados, a funcionarios del Instituto de Pensiones, que nos permita identificar las áreas de oportunidad legislativa con fecha del día 17 de agosto. Es que nos da mucho gusto, licenciado Héctor Pizano, amigo y ex compañero de la pasada legislatura, poderte recibir el día de hoy, porque es un tema importante para todos las y los servidores públicos, que podamos sumar esfuerzos, conociendo un diagnóstico que hoy nos vas a presentar, y a partir de eso ver todas las áreas de oportunidad que tengamos legislativas para que nuestro Instituto de Pensiones pueda tener una mejor y mayor vida, y al mismo tiempo podamos pues tener certeza las y los funcionarios, los servidores públicos de su haber de retiro. En ese sentido, y atendiendo también a lo que planteaba el señor gobernador cuando se presentó, Enrique Alfaro, cuando se presentó este diagnóstico, es que queremos invitarte muy respetuosamente que a partir de que nos hagas la presentación, Héctor, este poder público, a través de la Junta de Coordinación Política, que agradezco a mis compañeras y compañeros presentes, podamos instalar una mesa de trabajo, juntas y juntos, donde se integren, como bien lo decimos, trabajadores, que no exista ninguna acción de ningún tipo sin integrar la voz de los trabajadores, que se integren funcionarios públicos, diputadas, diputados, especialistas, los propios asesores, y que juntos podamos ver una ruta loable pues para el Instituto de Pensiones. Por lo tanto, bienvenido, querido amigo Héctor Pizano, te cedemos el uso de la voz para escuchar con mucha puntualidad tu presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primero que nada, una vez más, agradecer al Poder Legislativo del Estado de Jalisco la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, a la Junta de Coordinación Política, obviamente a las compañeras diputadas y diputados que nos acompañan el día de hoy, por su interés y su atención. La verdad, muchas gracias a nombre del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y a quienes nos acompañan, representantes de los trabajadores, de los pensionados, los jubilados y a los medios de comunicación. La verdad, agradecer este espacio que para nosotros es de la mayor trascendencia, toda vez que el tema del sistema pensionario, no solo en el Estado de Jalisco, sino en el país, para nosotros reviste la mayor importancia. No es son que el problema que viven los sistemas pensionarios a nivel internacional, a nivel nacional, son una preocupación permanente, no solo de quien hoy tiene la responsabilidad de gobernar, sino obviamente de quienes dedican su vida al servicio y esperan con toda justicia, al final de una trayectoria, encontrar un espacio de tranquilidad, de certeza, de seguridad jurídica, de que podrán vivir con su familia gozando del fruto de su trabajo, conforme a una legislación que desde el principio les generó un derecho, una expectativa para poder tener esa vida digna después de cumplir una vida laboral de frutos. Desde el estudio actuarial del 2009, se tenía conocimiento de que el sistema pensionario en Jalisco tenía una vulnerabilidad financiera, es decir, que tenía una problemática en términos pensioneros de corto plazo. Desgraciadamente, no obstante, lo que este estudio actuarial decía, señalaba, y 5 más posteriores, 2012, 2014, 2017, 2018, se señalaba una problemática importante. Desgraciadamente no se hizo nada. Esta administración, una vez que nos tocó llegar al cargo, recordarán, compartimos
con el legislativo un estudio actuarial hecho con información del 2019 que nos fue entregado en marzo del 2021, donde nos preocupaba, que señalaba que el periodo de suficiencia financiera, el periodo de suficiencia del fondo abarcara hasta el 2029. Por ello, nosotros identificamos en estos 5 estudios actuariales una constante, un problema estructural del sistema de pensiones que quisiera compartirles para que pudiéramos conocer lo que es común en varios sistemas pensionarios en el país y en el mundo, que tiene que ver con que la principal problemática que enfrentamos es el afortunado aumento en la esperanza de vida. Es decir, la expectativa de vida ha crecido de una forma importante, porque cuando el Instituto de Pensiones se creó en 1953, la esperanza de vida apenas llegaba a los 50 años. Mientras que en la actualidad, afortunadamente, la expectativa de vida es de 76 años, y si tú ya llegaste a los 50 años, según los estudios del INEGI, tu expectativa de vida debe estar por lo menos a los 83 años. Esto quiere decir que las trabajadoras y los trabajadores que se jubilan en promedio a los 56 años y reciben una pensión por lo menos durante 17 años, van a tener desde luego un desequilibrio en el planteamiento original del sistema de pensiones en cuanto a los ingresos que se tienen, cuanto a los ingresos que se tienen que pagar. El segundo problema que nosotros encontramos es que tenemos un mal diseño del sueldo regulador, es decir, el 54% de lo que eran nuestros 123,000 afiliados antes de la reforma se van a jubilar con un modelo pensionario que viene de antes del 2009, que tiene que ver, que no tiene requisitos de edad y que para determinar la pensión se promedia solamente el último año cotizado. El promedio del último año cotizado, desde luego, nos ha generado desgraciadamente una mala práctica, ocasionando que algunos afiliados tienen con una percepción mucho mayor a lo que aportaron durante toda su vida laboral. Es decir, si una persona estuvo aportando durante 20 años 10,000 pesos mensuales y de los 10,000 pesos mensuales su aportación, en el último año puede que tenga un salario de 120,000 pesos y con ese salario se le va a jubilar, lo que genera una desproporción entre el monto que se tiene de la bolsa en el fondo contra lo que va a recibir en los próximos años como jubilado. Otro problema estructural que tiene el sistema de pensiones es el decremento en la tasa de nuevos trabajadores. Es decir, del 2013 al 2022, el número de afiliados al sistema de pensiones apenas creció el 7.84%, mientras que la población de pensionados y jubilados creció en ese mismo lapso en un 110%. Para ilustrar este problema, les voy a señalar que en el 2010 teníamos a 8.2 afiliados, 8.2 personas que aportan al Instituto de Pensiones por cada pensionado. En el 2021 la cifra disminuyó de manera alarmante, solamente tenemos 2.9 trabajadores aportando por cada pensionado. Eso deja claro cuál es la situación que vive un sistema de pensiones cuando decrece el número de aportantes y crece el número de pensionados. Y hoy les voy a decir que de acuerdo a los últimos estudios actuariales, del 2020 al 2028, técnicamente se va a duplicar el número de pensionados en la entidad. Otro punto importante para señalar es lo que denominamos la insuficiencia de aportaciones del Fondo Solidario. Es decir, la aportación que realizó el afiliado al sistema de pensiones durante su vida laboral únicamente nos va a alcanzar en promedio al pago de 5 años de jubilación. Los restantes 12 años en promedio de jubilación tienen que ir a cargo del Fondo Solidario de todos los que aportamos. ¿Por qué pasa esto? Si ustedes ven la reforma del 2009, que hoy pone como requisito 65 años para jubilarse y como sueldo regulador los últimos 3 años, van a ver que si una persona aportó durante 30 años su 32%, que es el actual, conste que fuera una constante, normalmente antes aportaban el 10%, luego fue subiendo gradualmente, hoy es el 32%. Pero si una persona aportara durante 30 años 32% de su salario, todo lo que juntaría
le ajustaría para pagar 9 años, 6 meses de su pensión. Esto sin contar, obviamente, gastos médicos, ni la pensión que tenemos que aportar a la viuda o al cónyuge que le sobrevive en caso de que fallezca nuestro jubilado pensionado. Entonces, esto es evidente el problema de pensiones, pero si ustedes revisan el monto de las aportaciones en promedio contra el monto de lo que reciben los jubilados y el tiempo, verán que el promedio que nos dura ese fondo que acumuló cada trabajador es promedio de 5 años. Entonces, el 6º año de jubilación ya va contra el fondo solidario. Eso es lo que le ha generado una crisis al fondo de pensiones, no nomás en Jalisco, en todo el país y en el mundo. El último factor que vemos como un problema estructural tiene que ver con algunos eventos externos que debilitaron el fondo y que hay que analizarlos porque a veces perdemos la memoria de lo que le generó una crisis a un sistema pensionario que estaba diseñado en otras condiciones. Durante los periodos de 2012 al 2014 se generó un incremento del 61% en el número de pensionados y esto fue motivado por 2 factores esenciales. La reforma educativa, que le generó incentivos a los maestros para irse a jubilar y no para quedarse trabajando, y por lo tanto optaron por, en vez de seguir en las aulas trabajando, como lo podían haber hecho 10, 15 o 20 años, se fueron por la jubilación porque no tenían incentivo para seguir, sino para salirse. Lo mismo pasó en el sector de la seguridad, con los exámenes de control y confianza. Un gran número de los trabajadores optó por jubilarse y no seguir en el servicio. Cabe señalar que el 45% de los afiliados que tiene IPEJAL pertenecen al sector educativo o a las áreas de seguridad del Estado. En un ejemplo que les ponemos en estas gráficas, solamente por ser ilustrativos en lo que hemos venido diciendo, les voy a poner un caso. Un servidor público que logró su jubilación en el 2007, con 60 años de edad, lo hizo a partir de una aportación que él había dado, él personalmente, de 360,000 pesos, se le determina una pensión de 122,000 pesos, pensión que se incrementa con el tema de la reforma hasta 181,000 pesos que hoy se pagan, y resulta que cuando revisas cuánto le ha pagado pensiones a este servidor público, ya le pagamos 30 millones, sin los gastos médicos. Es decir, le hemos pagado 29 millones de pesos más de lo que aportó. Y obviamente este dinero salió del fondo. Un caso más reciente, en el 2018, diciembre de 2018, funcionario con 54 años de edad, él aportó 2,300,000 durante su vida laboral. Su pensión fue de 145, hoy de 149,000 pesos. A él ya le pagamos 6,800,000. Es decir, a este exfuncionario ya le pagamos 4,5 millones del fondo solidario. Esto es legal, eso es lo que la ley prevé. Por eso hay que entenderlo. No estamos hablando que hay una ilegalidad, estamos hablando que el diseño del sistema pensionario tiene una falla estructural por la expectativa de vida, por el sueldo regulador, porque crecieron más los jubilados que los que aportaban y porque factores externos vinieron a pegarle presión al sistema, más la insuficiencia que te genera el fondo por las aportaciones. Y otro caso particular que ponemos en esta gráfica tiene que ver con la reforma que se dio. En la reforma del 2009, claro que se avanzó porque establecimos una edad mínima para la pensión, que son 65 años, claro que se avanzó con algunas características de la aportación y con que el sueldo regulador fuera de los últimos 3 años y no del último año. ¿Sí le ayudó el sistema? Claro que sí. ¿Cuándo veremos los efectos? A partir del 38. ¿Por qué? Porque es cuando se cumplen el primer supuesto de esta ley. Pero en esta gráfica pueden ver el caso de un solo funcionario en los 2 ejemplos de la ley anterior y la ley actual. Con la ley anterior, para resumirles, al final es la misma persona, la misma edad, el mismo sueldo, etcétera, pero al final el déficit nos da 5,700,000, es decir, ese trabajador le cuesta al sistema, al fondo, 5,700,000. Y con la nueva ley, la que se reformó en 2009 y que desde luego tuvo efectos positivos, nos cuesta 1,600,000. Es decir, aún con esa reforma tenemos un déficit. Y esto no estamos tomando en cuenta pensiones de viudez ni por orfandad, que afortunadamente se tiene en nuestro sistema. El sistema de pensiones en Jalisco es uno de los sistemas más generosos y lo que pretendemos es que se mantenga así.
porque aquí tenemos atención médica de primero, segundo y tercer nivel, tenemos la cobertura para la viuda o el viudo, en su caso tenemos pensiones de invalidez y de orfandad, y tenemos prestaciones muy importantes como los préstamos de corto plazo, mediano plazo e hipotecarios. Todo esto es un sistema pensionario que pretendemos proteger, que no existe en la mayoría de nuestro país. En el comparativo de los sistemas estatales, si me permiten una gráfica muy rápida, tiene el tema de las aportaciones. En el ISSSTE León, que son los trabajadores de Seguridad Social que tiene Nuevo León, la aportación ronda sobre el 44.70%. En el caso del Estado de México y sus municipios, el 54%, y además al pensionado, para tener los servicios de salud, le descuentan un 6%. En el caso de Sonora, la aportación es del 47%, y en el caso de Jalisco, afortunadamente, la aportación es del 32%. Esto después de la reforma del 2009. Antes se aportaba el 10%, 5% el trabajador y 5% el patrón. Conforme al histórico de los estudios actuariales que tienen un resumen aquí a su alcance, ustedes pueden ver que en el estudio actuarial del 2009, estudio que se hace a la par que se hizo aquella reforma, teníamos 115,000 afiliados, 14,000 pensionados, y la fecha que se señalaba de quiebre del instituto era el 2034. Desde entonces se decía que había un problema en pocos años para el sistema de pensiones. En el estudio del 2014 se decía que en el 2029 era la inviabilidad financiera, en el del 2017, el 2028, y en el del 2019 que presentamos aquí el año pasado, decía que en el 2029. A partir de una serie de acciones que se tomaron de la mano del Congreso y de otras que se implementaron en el Instituto, hoy el estudio actuarial, que ya está en la página de transparencia y que ahorita circularemos con ustedes, la vida útil financieramente viable del Instituto está más allá del 2033. ¿Qué hemos hecho? Bueno, la administración lo que hizo fue romper la inercia y se trazó una nueva trayectoria que permitió fortalecer el Fondo Solidario con las siguientes acciones. Primero que nada, nosotros nos planteamos generar orden. ¿Qué es orden? Orden normativo. Que nunca más el Instituto de Pensiones estuviera dentro de las observaciones tanto de la Contraloría como de la Auditoría. Por lo tanto, primero nos dimos a la tarea de tener un reglamento interno que no existía. Un reglamento que establezca con claridad, certeza, jerarquía, responsabilidades, y eso tiene que ver mucho con la posibilidad de sanciones a quienes no cumplan con su trabajo dentro del Instituto de Pensiones. Después, reglamento para las propias sesiones del Consejo Directivo, que tampoco existía. Un reglamento para el tema del Comité de Inversiones, para el tema de los mercados de inversiones, el tema de los desarrollos inmobiliarios, una nueva forma de integración del comité como propuesta, sobre todo para que nunca más nos vuelva a pasar alguna de las circunstancias que ha vivido el Instituto de Pensiones. Y obviamente un tema muy importante fue la regularización de los adeudos de las entidades públicas. Cuando llegamos al instituto se le debían más de 1.600 millones de pesos, hoy el adeudo va sobre 400 millones y esperamos concluir este año sin que tengamos los adeudos, que eso fortalece las finanzas, y obviamente con la reforma que se aprobó en el Congreso, pues ya nunca más se volverá a dar que al IPEJAL le deban dinero por tema de cuotas o aportaciones. Es decir, tenemos una recuperación importante de cartera vencida, recuperamos negocios importantes como estacionamientos que hoy nos dan casi el triple de lo que nos daban concesionados, fortalecimos nuestra reserva técnica que hoy ya está sobre los 60,000 millones, de 40,000 a 60,000 millones, por eso es que la vida del instituto está más allá del 2033. Obviamente tenemos un orden ya de los bienes inmuebles con una categorización y una valorización de lo que vale el patrimonio de todos los trabajadores. Recuperamos concesiones no solo de los terrenos que tenemos en la playa, sino de los pozos de agua que son muy valiosos para los terrenos que tienen, sobre todo en el tema de salones de eventos y el tema de recuperar la posesión de los inmuebles. En fin, hoy los proyectos inmobiliarios tienen una tasa interna de retorno muy superior, casi el doble de los proyectos que anteriormente se aprobaban, y las inversiones financieras se hacen con criterios diferentes que le dan certeza, seguridad y rentabilidad al portafolio de pensiones. Eso es lo que se hizo. En resumen, con la reforma de ley que se aprobó en el Congreso del Estado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, y eso lo tengo que reconocer y agradecer en el compromiso del Congreso, más las acciones de la gestión, tanto administrativa, financiera, se ganaron 4 años de viabilidad financiera, y por lo tanto es que hoy tenemos
tranquilidad, oxígeno de que vamos en la ruta correcta hasta el 2034, lo que hubiera equivalido a que le hubieran dado un subsidio de 40,000 millones de pesos. O sea, 4 años de IPEJAL valen 40,000 millones de pesos. Eso o lo ganamos o nos lo ahorramos, como ustedes quieran. No lo distrajimos de la infraestructura, ni de salud, ni de educación. En el 2034, en caso de que no hubiese alguna otra acción, que no avanzáramos en una mejora de la situación de IPEJAL, habría que invertirle 6,300 millones de pesos. Por eso, de no hacer nada, el instituto tendría nada más en el 34 6,000, en el 35 tendrían que ser más de 10,000. Eso viene en todo el estudio actuarial. El instituto, además hay que entenderlo, al perder independencia financiera, que entonces ya requiere subsidios, también dejaría de conceder prestaciones económicas, es decir, los préstamos de corto, mediano, largo plazo hipotecarios. Tendríamos que empezar a deshacernos del patrimonio inmobiliario y obviamente todo esto para seguir protegiendo lo más importante, que son las pensiones y los servicios médicos. En el 2034 necesitaríamos 6,000 millones de pesos, que obviamente tendrían que llegar de una especie de subsidio como el que hoy recibe el Instituto de Pensiones de Nuevo León, que recibe 4,500 millones cada año, o Chihuahua, que recibe 5,600 millones. O sea, es lo que queremos evitar. Si nosotros seguimos en la ruta que vamos, de una buena administración, de orden en las finanzas, de seguir trabajando en crecer la base, implementando la reforma que se aprobó en el legislativo, de seguro le ganaremos más vida, tal vez 1 año o 2 más de lo que hoy tiene el estudio actuarial. Es decir, trabajando podemos seguir creciendo, pero el crecimiento tal vez no sea igual de acelerado que el crecimiento de pensionados por la ola que tenemos hoy, que les decía que del 20 al 28 casi se va a duplicar la población pensionada. Por eso es importante que se pueda abrir una mesa de diálogo con los trabajadores. Por eso señalamos que es momento que los trabajadores de Jalisco decidan el marco de este Instituto de Pensiones, que podamos escuchar cuál es la visión que tienen los trabajadores sobre cómo debe establecerse el sistema pensionario en Jalisco, cómo debemos de fortalecer el sistema pensionario, cómo podemos generar condiciones para que este fondo solidario permanezca, perdure, se acrecente y podamos seguir pagando las pensiones, dando servicios médicos. Hoy le apostamos a la prevención. Para uno de los factores que le queremos apostar, en vez de estar pagando 1,200 millones de pesos en servicios médicos que tenemos de especialistas, medicinas, si le apostamos a la prevención con actividades que tienen que ver de atención a nuestros jubilados y con la 4ª unidad médica familiar que estamos construyendo, ese sistema de atención preventivo nos debe de ahorrar un gran dinero en términos de salud sin que esto tenga menoscabo en la calidad. Lo que hemos buscado es implementar mejores hospitales en el sistema de pensiones. Hoy tenemos mejores hospitales que antes, tenemos 210 especialistas, tenemos 3 unidades médicas y estamos construyendo una 4ª que va a atender a 6,000 pensionados. Esta es una apuesta por la prevención que le va a reducir gasto al instituto, pero, insisto, lo que debemos de analizar con la luz de este estudio actuarial que ponemos a su disposición y esta síntesis que quise hacerles para no quitarles mucho de su tiempo, tiene que ver con que se pueda convocar a esta mesa de diálogo con los trabajadores para que podamos construir entre todos, primero, el diagnóstico común. Creo que lo más importante es que nos pongamos de acuerdo en cuál es la realidad. Hoy ya implementamos todas las acciones correctivas que tienen que ver con demandas, juicios, procedimientos administrativos, todo lo que tenía que ver con recuperar recursos que en algún momento pudieron haberse desviado o que se pudieron poner en peligro de IPEJAL. Sí, eso no resuelve el problema de IPEJAL. Lo que resuelve el problema de IPEJAL es que veamos el sistema estructural y lo resolvamos en conjunto, y para eso creo que es muy importante que tengamos un diálogo, y el único espacio que puede confluir a todas las fuerzas, a todos los representantes, a todos los jubilados, a trabajadores, es el Congreso, donde están ustedes y donde con su experiencia y su capacidad y con la información que nosotros estaremos siempre atentos a proporcionar, aparte del actuario que está dispuesto a desmenuzar cada una de las cifras de las más 85 páginas que tiene el estudio actuarial, podamos tener un diagnóstico común y con eso podamos construir propuestas que nos permitan fortalecer al Instituto de Pensiones. Hasta este momento sería cuánto
diputado, en cuanto al diagnóstico que tenemos el día de hoy de IPEJAL. Muchas gracias, querido amigo Héctor. Sin duda, un tema que preocupa, porque se trata del futuro de muchas familias de nuestro Estado, de los servidores públicos, pero que también nos ocupa aquí en este poder público. Sin duda, reconocer las acciones ya tomadas, como las reformas legislativas que se realizaron, la eliminación de las pensiones VIP, acciones jurídicas contra posibles responsables por malos manejos, inversiones certeras como la que se realizó por parte de Pensiones para Ciudad Laboral, entre otras acciones, su propia regulación interna, acciones que, como tú bien lo dices, permiten ya darle una vida, por lo menos para los próximos 11 años, más algún tiempo más que se pueda dar con la implementación de las reformas, las últimas reformas realizadas. Pero un tema que consideramos, al igual que tú, no es suficiente y que en este poder público hay mucho por hacer. A partir de eso es que, con mucho respeto, es que te decimos, iniciamos pues ya la comunicación y estaremos informando a medios de comunicación el desarrollo de estas mesas de trabajo con la integración permanente y precisa de los trabajadores, y que a partir de eso podamos lograr juntas y juntos un producto legislativo a la altura de las circunstancias para que Pensiones tenga más y mejor vida. En este momento me gustaría decirles a mis compañeras y compañeros diputados, si alguien quisiera hacer el uso de la voz, queda abierto el micrófono. A ver, empezamos. Sí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también, mi querido Héctor. Bueno, solo abonando un poco también aquí a la explicación que diste de la situación actual de pensiones, también compartir con mis compañeras y compañeros diputados, pues que también todo este tiempo hemos estado trabajando de forma paralela en la parte legislativa, nos hemos reunido también con algunos sindicatos aquí presentes, y que toda esta visión que tiene el director de pensiones para el futuro de todo lo que viene se vea traducido en una reforma de ley que está ya lista y preparada para poder ser presentada, y que igual valdría la pena compartirla con todos y todas ustedes, pero que tiene que ver con lo que ya mencionó aquí, ¿no? Primero que nada, pues dar continuidad a las reformas que ya se hicieron en el 2021 para poder ampliar, sobre todo, y mejorar los derechos de las y los trabajadores de pensiones del Estado. También, pues, el fondo de aportaciones, que puedan retirar su antigüedad, a los afiliados futuros, el bono de permanencia, el fondo de aportación individual, y bueno, todas estas condiciones que también buscan la equidad y la igualdad, la perspectiva de género en todas estas reformas, en pro y en beneficio de todas las y los trabajadores. Me gustaría compartirles también a mis compañeros, en un momento se los comparto al grupo, la ficha técnica y la propuesta de reforma que tenemos para abonarle a esta construcción y a este diálogo, que me parece pertinente tener un pase de salida y desde ahí construir lo que viene. Porque también hay que reconocer, ¿no?, el trabajo que se ha hecho, una reforma que fue muy benéfica, pero sin duda alguna hace falta mucho más, y poner toda la voluntad desde la comisión que me honro en presidir, de Competitividad, Innovación, Desarrollo Económico y Trabajo, que le tocará dictaminar pues todas estas propuestas, de que está abierta. Y bueno, pues también agradecer el apoyo de mis compañeros integrantes de la comisión, Julio, Alejandra, Lalo, Ron, María Padilla, que siempre han estado proponiendo algunas cosas para el bien de pensiones. Entonces, ¿cuánto? Lo pongo a la orden y pues a seguir construyendo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Gaby. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada presidenta de la comisión. Primero que nada, darte la bienvenida, director, aquí al Congreso. Creo que el reto que tenemos es muy claro, ¿no? Cumplir las obligaciones y aumentar y garantizar la viabilidad financiera de nuestro instituto. Hace unos días, en un diario local, leímos algunos testimonios de personas que entregaron toda su vida al servicio público en Jalisco y hoy viven en una angustia permanente. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Yolanda Martínez, que trabajó 28 años para el Estado, y aunque tiene 10 años que se retiró, cree que pronto puede llegar el día en el que pueda dejar de recibir su pensión, nada más, así, un día para otro. ¿Y qué va a hacer ella si este es su único ingreso? Como ella, en Jalisco la incertidumbre de contar con un futuro asegurado, a pesar de haber cumplido con sus aportaciones, nos afecta.
no solo a quienes ya reciben la pensión, sino también el día de hoy estamos aportando para buscar un retiro en paz. Todas y todos sabemos aquí que la viabilidad del Instituto de Pensiones está en juego y que tenemos que hacer algo de inmediato porque se trata del futuro de miles de trabajadores que esperan algún día pensionarse con justicia. El análisis que nos presentan es claro y la conclusión es que si no se actúa, en 10 años máximo el organismo estaría en bancarrota e imposibilitado para pagar a los pensionados. Por eso estoy seguro de que no hay uno solo de las y los legisladores que estamos aquí presentes que se niegue a que abordar este tema de inmediato es urgente y es claro. La pregunta que debemos hacernos es qué reformas debemos de realizar o si se requiere una nueva ley. Para ello debemos conocer las experiencias internacionales en el manejo de la nueva realidad del sistema pensionario y conocer la problemática estructural para fortalecer a nuestro instituto, observando siempre también la situación de otros sistemas pensionarios estatales, como nos presentaba aquí nuestro director, buscando adoptar mejores prácticas que nos ayuden a fortalecer nuestro instituto. Tenemos adicionalmente que hacer una revisión de la actual ley de servidores públicos, de la ley de pensiones. El columnista Carlos Martínez Macías nos planteaba ayer una serie de preguntas muy pertinentes. Y yo creo que es muy fácil hablar desde la barrera viendo los toros desde lejitos, cuando no es ni dinero el que nosotros aportamos ni nuestra responsabilidad, aunque en este caso, en esta mesa, sí lo es. Por eso lo que quiero plantear aquí es que para construir la nueva ley o la nueva reforma integral, lo que sea necesario se tome en cuenta también de manera preferencial la opinión de todas las y los trabajadores, sindicatos, pensionados. Debemos conocer su visión y que nos den su opinión y escuchar sus propuestas. Desde el PRI estamos convencidos que los primeros que tenemos que preguntar y tomar en cuenta es a los afectados, a las miles de personas que han aportado sus recursos para su jubilación, porque al final de cuentas es dinero de ellos del que estamos hablando. Sería injusto que tomemos decisiones sin que ellos participen, por ello es que queremos invitar al diálogo y a una participación en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Julio. Diputada Claudia, ¿tiene el uso de la voz o Abel? ¿Quién seguía? ¿Claudia? Adelante, diputada Claudia Murguía. Gracias, presidente. Héctor, darte la bienvenida al Congreso y reconocer el trabajo que has venido haciendo. Cuando tú tomaste el cargo del instituto, pues había que ir cuesta arriba. Creo que se ha hecho un trabajo encomiable y solamente refrendarte el compromiso que tenemos los diputados, en voz de quien yo represento, la fracción parlamentaria del PAN, para que sepas que asumiremos con toda responsabilidad la parte que nos corresponde. Entendemos que no se puede hacer una reforma que garantice los derechos de los trabajadores sin tomar en cuenta a los trabajadores y a sus representantes, y en ese tenor es como nosotros vamos a trabajar para que pues podamos estar en mejores condiciones y garantizar pues el fruto del trabajo de muchos años de la gente que hoy siente que está en riesgo, y de nueva cuenta reconocer tu trabajo y decirte que siempre serás bienvenido aquí. Muchas gracias. Adelante, diputada Mara. Muchas gracias, compañeros diputados. Bienvenido, Héctor Pizano. Nosotros analizaremos con todo detalle y con todo cuidado la propuesta que hoy se presenta. Cuando lleguen además los respectivos documentos, lo haremos también con mucha dedicación, pero yo adelanto lo que es la preocupación central de Hagamos en el sistema de pensiones. Nos parece que los trabajadores están subrepresentados, que no puede ser posible que solamente se tenga un asiento para quienes trabajan en todas las entidades públicas del Estado, y que precisamente los problemas serios que han existido en los últimos tiempos derivan del poco peso que tienen ellos en la instancia directiva. Entendemos perfectamente el peso que tiene la nómina de los maestros, su sindicalismo, y nosotros estamos de acuerdo en que ellos deben tener un asiento per se, pero definitivamente el resto de los trabajadores no pueden tener solamente un voto en esa instancia. Entonces nosotros vamos a luchar porque en ese espacio directivo donde se toman las resoluciones de mayor trascendencia para los trabajadores, se incremente de manera sustantiva el peso de los dueños del dinero, el peso precisamente de los que trabajan a niveles ínfimos en todo el gobierno, los que sostienen realmente la estructura
del poder público en el Estado para que su representación ahí sea realmente significativa y esté a la altura de la aportación de ellos, que son verdaderamente el pilar del trabajo del servicio público. Así que para nosotros será muy importante fijar nuestra postura en ese sentido y, en segundo lugar, que tenemos que terminar con la opacidad que ha permeado en todos estos años en el Instituto de Pensiones. No por menos, hoy tenemos a un funcionario en la cárcel, a una diversidad de funcionarios siendo investigados. No puede seguir siendo precisamente el fondo de los trabajadores el lugar de la opacidad, del manejo irregular de los recursos y un barril sin fondo que dejará a los trabajadores en una terrible indefensión que luego el gobierno del Estado, con el dinero de los propios trabajadores, tendrá que subsanar. Entonces, todo lo que abone por la transparencia, por la rendición de cuentas y por el aumento del peso de los trabajadores en el órgano directivo de pensiones es lo que en Hagamos vamos a reivindicar. Y cualquier esfuerzo por eficientar y por ordenar, desde luego que contará también con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz? La diputada Erika, adelante. ¿Diputada? Muchas gracias, diputado Quirino. Pues darte la bienvenida y gracias, Héctor Pizano, por preocuparte por el tema de pensiones, ya que es muy importante para los trabajadores, incluyo entre ellos, de saber el futuro que va a tener, de estarlo cuidando, y eso es un tema muy importante. Esperemos que estas reformas sean en beneficio de pensiones y de los trabajadores para cuidar nuestro futuro. Es cuanto. ¿Alguien más? Bueno, decirte, querido amigo Héctor, que reconozco la gran voluntad política de los grupos parlamentarios. Es por eso que se decidió que esta invitación fuera vía Junta de Coordinación Política, porque es un tema que no tiene que ver con colores, que no tiene que ver con intereses, digamos, de partidos, sino que tiene que ver con el interés general de Jalisco y de sus trabajadores al servicio público. Entonces, vamos, si nos permites, a dar a partir de hoy por arrancados los trabajos para instalar la mesa. También agradecer que estuvo presente en esta presentación César Íñiguez, líder de uno de los sindicatos de aquí del Congreso, el Sindicato Independiente, muy atento escuchando el tema, porque se ha dicho puntualmente, no vamos a arrancar ninguna mesa de trabajo si no es con los espacios y las voces de los trabajadores al servicio del Estado, y así juntas y juntos tomar la mejor determinación para que el Instituto de Pensiones pueda caminar con mayor viabilidad por el bien de todas y todos y las familias de Jalisco. No sé si tú quisieras concluir con algo, mi querido Héctor. Bueno, una vez más, el reconocimiento al legislativo por lo que hasta hoy le ha aportado al Instituto de Pensiones, que le ha generado condiciones para que tenga oxígeno. Hemos crecido y eso va a ser un esfuerzo de todos. Reconocerle a quienes hoy están aquí presentes, a nuestro amigo Herminio Jasso de la Unión de Jubilados, compañera sindicato, que han estado permanentemente involucrados en todos los trabajos para buscar que pudiéramos abrir este diálogo con una idea realmente que tenga futuro, y que hoy que el Congreso así lo determina, pues agradecemos que nos abran este espacio y estaremos atentos para aportar lo que del IPEJAL información se requiera para poder acompañar este trabajo legislativo en un proceso de Parlamento abierto que yo creo que va a ser sin precedentes. Muchas gracias. Si alguno de los medios de comunicación que aún están presentes tiene algún comentario, dejamos abierto el micrófono. ¿Todo bien? Bueno, pues siendo así, es que damos por terminados los primeros trabajos de esta largo agenda que tendremos con el Instituto de Pensiones, agradeciendo una vez más toda la disposición de su titular, y que juntas y juntos podamos seguir avanzando y caminando como así lo hemos platicado. Entonces, que siga los trabajos. Agradecer a todos los compañeras y compañeros diputados que se dieron el tiempo y por mostrar interés por este tema tan sensible para todos nosotros. Muchas gracias y agradecer al Canal Parlamento nuevamente.